Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente y que estéis disfrutando de estas fiestas y de estos días tan especiales. Nosotros, por nuestra parte, aquí seguimos dando caña y afrontamos este nuevo año con mucha ilusión. Y una de las peticiones que nos hicisteis era que empezáramos a tratar vídeos más teóricos. Y bueno, hemos decidido que este vídeo pues bueno, vamos a tratar un tema teórico, pero bastante sencillo, básico, pero no por ello menos importante, que es la cuestión de las clases sociales. ¿Qué son las clases sociales, no? ¿De dónde vienen? ¿Por qué surgen? ¿Cuáles son? Porque, al menos en España, si uno ve la televisión y escucha a los políticos, y más concretamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, se dará cuenta de que habla una y otra vez de clase media trabajadora. Pero, ¿qué es clase media trabajadora? ¿Qué es clase media? ¿Existe la clase media realmente? Porque claro, cuando Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista y luego desarrollaron otras cuantas obras más, dejaron bastante clara cuáles eran las clases existentes en el modo de producción capitalista y también en los anteriores modos de producción, porque existieron distintas clases también. Pero no se puede hablar de clase media y clase media trabajadora. Entonces, quiero hablar en este vídeo acerca de las clases sociales y que quede bastante claro cuáles son las clases sociales existentes en el modo de producción capitalista. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Es muy común escuchar a la socialdemocracia, a la izquierda indefinida, a la izquierda posmoderna, hablar de clase media trabajadora, de precariado, incluso de términos de proletarización de la clase trabajadora. Pero todas estas indefiniciones no son científicas, o sea, no van a una con el marxismo realmente. Porque el marxismo delimita y especifica muy claramente cuáles son las clases sociales en el modo de producción capitalista. Imagino que todos sabréis: clase burguesa, clase obrera, proletariado, clase trabajadora. Bien, eso es básico, fundamental. Porque si no entendemos esto, no entendemos el pilar del marxismo, que es la lucha de clases. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que conviene desdibujar, manipular estos términos, hablar de clase media trabajadora, precariado, para despojar al marxismo de su esencia revolucionaria y meter otros términos más posmodernos, más bonitos, más cosmopolitas, pero que no son revolucionarios y mucho menos científicos. Entonces hay que explicar realmente qué son las clases sociales, porque la gente se hace un lío muchas veces, porque ve alguna contradicción, como que en ciertos momentos la pequeña burguesía, ciertos autónomos también, pueden vivir incluso peor que ciertos elementos de la clase trabajadora, véase la aristocracia obrera. Entonces, claro, ¿dónde entra el lumpenproletario? ¿Dónde entra el campesinado? Hay muchas dudas que hay que resolver, porque no podemos homogenizar la clase burguesa y no podemos homogenizar la clase trabajadora. Existen subclases, yo prefiero llamarlo estratos, pero bueno, existen subclases dentro de las propias clases que hay que explicarlas y exponerlas. Pero primero hay que decir qué son las clases sociales y de dónde surgen. Bien, las clases sociales existen en todas las sociedades donde se ha dado la división del trabajo. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante, porque esta división del trabajo ha hecho que los individuos queden agrupados en distintas clases a consecuencia de esta misma división. Eso es básico. Bien, una división social del trabajo y la creación de distintas clases donde quedan agrupados los individuos. ¿Por qué? Por la aparición de la propiedad privada. Pero paso a paso, no nos adelantemos. Entonces, las clases están determinadas dependiendo del papel que juegan, o mejor dicho, de
cómo se relacionan los individuos respecto a los medios de producción de un modo de producción determinado. Lo he dicho despacio para que me entendáis. Es decir, existen unas relaciones, nosotros conocemos las relaciones sociales, esos los conocemos todos, pero existen otras relaciones que trazan, que desarrollan las personas respecto a las fuerzas productivas, a los medios de producción, en un modo de producción determinado. Dependiendo de cómo se relacionen y en qué posición estén respecto a esos medios de producción, formarán parte de una clase o de otra clase. Esto es un pilar. Bien, porque estas relaciones de producción son independientes del subjetivismo del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un trabajador en la relación de producción capitalista carece de propiedad privada, por ende está obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, por mucho que él se sienta burgués, que él se crea que está en un escalón más, que el resto de los trabajadores no lo está. Por eso estas relaciones de producción son independientes de lo que crea cada uno. Es lo material, es científico y determina su esencia de clase. Unos son trabajadores, otros son dueños de los medios de producción, por ende pertenecen a la burguesía. Pero quiero que entendáis que estas relaciones de producción son la manera que tienen los individuos dentro de un modo de producción determinado de relacionarse en cuanto a los medios de producción, en cuanto a la propiedad existente, a propiedad privada, lógicamente. Si uno es dueño o no es dueño de la propiedad privada, si uno la trabaja o no la trabaja. Esa manera de relacionarse y la posición que ocupan determina su clase. Y da igual lo que uno opine y su subjetivismo. Eso da igual. Lo material es lo que acabo de explicar. Bien, la característica clave de las clases sociales también es que se dividen respecto al dominio de la propiedad privada. Si existe la propiedad privada que en su día fragmentó a la sociedad en dos clases, hace que unos sean dueños de la propiedad privada y otros no sean dueños de la propiedad privada. Entonces, en cuanto a esto, hacen que los dueños de la propiedad privada no trabajen la propiedad privada, no trabajen los medios de producción, y los que no son dueños las trabajen. Y ahí, esa relación que se traza a lo largo de la historia, pues ha habido de distintos modos de relacionarse, distintas relaciones de producción, esclavistas, de servidumbre, capitalistas. Pero la aparición de la propiedad privada y la desagregación de la sociedad en dos grandes clases, clase tenedora de los medios de producción, clase que carece de los medios de producción, más sencillo, las personas que tienen propiedad privada, las personas que no tienen propiedad privada, y su manera de relacionarse en cuanto a esa propiedad determina en qué clase están. Eso es clave. Y la aparición de la propiedad privada es clave. Y cómo se relacionan, en cuanto a esas propiedades, se determinan qué clase de relación de producción tienen. Lógicamente, dependiendo del modo de producción en el que se encuentren. Porque no es lo mismo en el capitalismo que en el esclavismo. ¿Bien? Entonces, esto muy a grosso modo lo que acabo de explicar. Ahora bien, ¿cuándo aparecen las clases sociales? Ya leer la conocida frase de Marx y Engels, ¿no?, que escribieron el Manifiesto Comunista, que dicen: la historia de todas las sociedades existentes hasta ahora es la historia de la lucha de clases. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que siempre existieron las clases sociales? No. Como he dicho antes, las clases sociales surgen con la división de las clases y por la aparición de la propiedad privada. Esto es básico. Sin esta división del trabajo y sin la propiedad privada, no hay necesidad de generar clases. Ya sea en el comunismo primitivo o ya sea en el comunismo. Bien,
a excepción del comunismo primitivo, en el que todavía no se había dado esa división del trabajo que luego se empezó a dar, ¿bien? Que haré un vídeo también acerca de la división del trabajo. Ahí, en ese sistema, la propiedad era colectiva. Por ende, no hay clases. No hay unos que son dueños de esa propiedad y otros que no son dueños de esa propiedad. Son todos, por ende, todos la trabajan. Todos usan las herramientas. Todos consumen de esos bienes, de esos animales que pueden llegar a cazar, que pueden recolectar. Bien, por eso mismo no hay clases. Luego empieza a generar excedente, se empiezan a profesionalizar, perfeccionar, mejor dicho, las herramientas de trabajo, se da la división del trabajo y ahí empiezan a generarse clases, aparece la propiedad privada, se generan las clases, aparece el Estado para proteger a los tenedores de propiedad privada, la familia y la división del trabajo también es sumamente importante. Porque la división del trabajo permite la liberación de unos individuos y la especialización, y no solo especialización, sino que además aumento de la producción junto con la aparición de otros oficios. Eso es sumamente importante y eso es lo que provoca la división del trabajo. Siempre hay división del trabajo en la historia. Repito, ya dedicaré un vídeo a la división del trabajo. No voy a empezar a explicarlo aquí porque me iría del tema y este vídeo se convertiría en otro vídeo. Pero eso es con lo que quiero que os quedéis. Y a excepción del comunismo primitivo, en el resto de los modos de producción, en el que sí existe la propiedad privada y la propiedad privada es el pilar del modo de producción, diferente en cada modo de producción como no, pero es el pilar. Ahí existen clases sociales, ahí existe gente que es dueña de esa propiedad privada y gente que no es dueña de la propiedad privada, y la manera que tienen de relacionarse entre sí en términos de producción, es decir, las relaciones de producción que existen en cada modo de producción, son distintos y van evolucionando. Bien, hasta llegar al actual capitalismo. Entonces, creo que es importante hacer un breve repaso de las clases sociales a lo largo de la historia. Bien, bien. Brevemente, voy a empezar, voy a hablar de ciertos modos de producción y luego me detendré en el capitalismo, que creo que es lo que nos interesa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explicarlas bien. En el esclavismo, ¿cuáles son las clases sociales? Dos principales, amo y esclavo. Bien. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? ¿Quién es el dueño de la propiedad privada? El amo. Y aquí hay una particularidad muy importante. Es que el esclavo no es que no sea dueño de los medios de producción, es que no es dueño ni de sí mismo. Él, en sí mismo, es propiedad privada del amo. O sea, el esclavo le pertenece al amo. Y todo lo que produce el esclavo, más él mismo, es pertenencia del amo. Le pertenece al amo. El amo puede vender, incluso matar al esclavo, porque es suyo, le pertenece. El esclavo en sí mismo, toda su fuerza de trabajo y él mismo, tanto como las herramientas que puede llegar a utilizar y la tierra que puede labrar y trabajar, pertenecen al amo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el esclavo no tiene ningún tipo de derecho, no tiene nada, absolutamente nada. Y el amo, al amo le pertenece todas las tierras, las herramientas primitivas con las que puede, se las da al esclavo para que trabaje y demás, le pertenecen a él. Pero tiene una contra muy grande, que tiene que sustentar al esclavo. Al igual que un burgués hoy al que le pertenecen las máquinas, tiene que destinar un fondo para la reparación de las máquinas. Pues esto es lo mismo con el esclavo. Tiene que tener un mantenimiento de esos esclavos, tiene que nutrirlos, tiene que garantizarse de que no mueran, porque él no va a trabajar. Bien, entonces he aquí la pugna entre amo y esclavo. Pero luego hay una clase que son los comerciantes, que son el germen de la burguesía. O sea, se puede trazar un hilo
y llegar hasta la burguesía, de los comerciantes. Los comerciantes no entran directamente en el trabajo productivo, mejor dicho, no forman parte del sistema productivo esclavista. ¿Qué hacen los comerciantes? Los comerciantes se dedican a coger las mercancías producidas y venderlas en otros territorios. Bueno, cogerlas, comprarlas y venderlas. Lógicamente teniendo el beneficio, ¿no?, de compra y venta, pero en aras de desembarazar al amo de que él mismo tenga que vender las mercancías que sus esclavos han producido. ¿Qué permite esta clase? Esta clase le permite acumular, le permite la usura a los comerciantes. Y por eso mismo digo que se puede trazar un hilo desde los comerciantes hasta la burguesía, hasta esa acumulación originaria, ¿no? Entonces, claro, solamente importante los comerciantes aquí. ¿Bien? Después, en el feudalismo. Aquí entran el señor feudal y el siervo. Las relaciones de producción, las de servidumbre. Bien. Aquí hay una diferencia, hay un salto cualitativo, ¿no?, respecto al esclavismo. El señor es dueño de la tierra, pero él no la trabaja. La trabaja el siervo. ¿Bien? La trabaja el siervo y por trabajar su tierra, por trabajarla, por mantenerla, el siervo da un impuesto al señor. Pero ¿cuál es el adelanto aquí? Bueno, primeramente le da el impuesto y teóricamente el señor le protege a toda su familia y demás, ¿no? Pero ¿cuál es el adelanto aquí, ese salto cualitativo respecto al esclavismo? Pensarlo bien. El siervo ya no es propiedad privada. Ese siervo ya es libre. ¿Bien? Y consta de sus herramientas de trabajo, ya sean primitivas o más perfeccionadas o especializadas para la labranza, bueno, lo que sea. Le pertenecen y las puede hacer. Entonces, él, una vez trabajada la tierra, cosechado la mercancía, pagado el impuesto al señor, puede tener comida para alimentarse. Pero, si se lo trabaja, o si tiene suerte, o hay buena cosecha, puede generar excedente. Ese excedente no va para el señor. Ese excedente puede quedárselo él después de que haya satisfecho todas sus cargas impositivas. Porque sabemos perfectamente que en el medievo no solamente estaba lo que tenía que pagar al señor, había otras cargas impositivas, lógicamente. Pero si generaba tal excedente que le permitía satisfacer los impuestos que tenía que pagar, alimentarse, si le permitía hacer eso, ese excedente, todo lo que había, esa producción, lo que le sobra lo puede vender. Entonces aquí estamos hablando de un salto bastante grande, porque el campesino en la servidumbre, en las relaciones de producción de servidumbre, puede ingeniárselas, permite un margen para la innovación, para profesionalización del trabajo. Y esto es muy importante, porque hay un aumento de la producción y más tarde se producirá otra división del trabajo. Pero es un salto respecto al esclavismo. Porque ya el campesino, si tiene buena cosecha, puede vender el excedente, después de satisfacer las cargas impositivas que debe de pagar. ¿Bien? He ahí el adelanto o el salto cualitativo del feudalismo al esclavismo. Repito, lo estoy haciendo muy por encima porque cada modo de producción se puede detallar, se puede hacer un vídeo concreto hablando de realmente cómo se funcionan todas las relaciones de producción. Pero bueno, no os quiero aburrir tampoco. Y ahora vamos al modo de producción que nos interesa, que es el capitalismo. Bien, si por algo se caracteriza en la historia, es porque cada vez más gente tiene oportunidad de tener propiedad privada. Ya sé que muchos me criticaréis por lo que acabo de decir, porque es verdad que se ve que en los últimos años, sobre todo, digamos, desde que el capitalismo entró en su fase imperialista, la gente que accede a propiedad privada no son tantos, porque la producción acaba socializándose. Es decir, la producción acaba concentrándose al igual que el capital. Entonces, cada vez menos gente tiene oportunidad
de adquirir propiedad privada, de montar empresas y demás, y luego también las trabas que pone el Estado, la burocracia, etc., etc., ¿no? Pero sí es verdad que comparado con el feudalismo y el esclavismo, el capitalismo da mucho más, deja mucho más margen para que la gente pueda convertirse en pequeños burgueses, ¿no? Puede adquirir propiedad privada y algunos incluso convertirse en grandes burgueses, ¿no? Grandes empresarios. Eso, bueno, sí se da, eso no lo vamos a negar, sí se ha dado. No es la tónica general es que la producción y el capital se concentre, pero bueno, sí se ha dado, no lo vamos a negar. Entonces, bueno, aquí es que esta división de la sociedad en clases sigue vigente, pero con una nueva particularidad, es decir, hay personas que son dueñas de los medios de producción y hay personas que no lo son. Bien. ¿Quiénes son los que son dueños de los medios de producción? Los que fueron antes esclavistas, señores, pues ahora son los burgueses. Son los dueños de los medios de producción. ¿Quiénes son los que no tienen los medios de producción? Los proletarios. Bien. Así, muy a grosso modo. Pero claro, ¿cuál es la relación de producción existente en el capitalismo? La relación de producción capitalista, basado en el trabajo asalariado. Esto es, hay gente no, proletarios, que carecen de cualquier medio de producción, que no tienen propiedad privada. ¿Qué es lo único que tienen? Su fuerza de trabajo. No ellos mismos, porque ellos mismos no se venden. Eso ya lo corrigió Marx. Tienen fuerza de trabajo. Pero claro, no tienen las herramientas, las máquinas para producir. No las tienen. ¿Quién las tiene? ¿Quién tiene el dominio, la propiedad privada sobre los medios de producción? La burguesía. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Ofrece su fuerza de trabajo, se ofrece a trabajar dichas herramientas a cambio de un salario. Entonces el burgués compra esa fuerza de trabajo para que le trabajen sus máquinas, sus herramientas, etc., etc. Y luego con la plusvalía, concentrar el capital para luego reinvertirlo, hacer acumulación. Bueno, eso ya cada burgués verá. Pero esa es la relación de producción existente en el capitalismo, basado en el trabajo asalariado. Y eso hoy sigue vigente. Bien, también hay que decir que la burguesía, en su origen, consigue ser dueña de los medios de producción, no por casualidad ni porque se lo ha currado. O sea, eso ya lo desmintió Marx en el capítulo sobre la acumulación originaria en el capital. O sea, normalmente suele ser por la acumulación originaria que precedió a la acumulación capitalista. Y hoy, la gente que accede normalmente a propiedad privada es por acumulación capitalista. Otros es verdad que se endeudan con el banco. Bien, porque creen que tienen buena idea y creen que les puede salir bien. Eso ya lo trataremos también. Pero la gente que se asegura y la gente que le ha ido bastante bien es porque tenía ese capital. Porque tenían acumulado ese capital, ya sea por herencia. Normalmente, además. O algunos porque tuvieron el apoyo del Estado. Ojo, cuidado. Que esto también muchos se lo callan. Entonces, hay que destacar aquí que muchos burgueses, para obtener su dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción, muchos de ellos fue determinado por la acumulación originaria, que precedió a la acumulación capitalista. ¿De acuerdo? Entonces, los proletarios lo único que venden es su mercancía, que es la fuerza de trabajo. Esto muy a grosso modo, creo que lo sabéis de memoria, lo que acabo de explicar, pero ahora vamos a lo que he dicho antes. Dos clases, burguesía, proletariado, pero hay subclases o estratos. Vamos allá, empezamos con la burguesía, dueña de los medios de producción, ¿bien? Burguesía financiera. Si bien en la fase premonopolista, que es la fase capitalista que les tocó vivir a Marx y a Engels, por ejemplo, los banqueros eran simples intermediadores de pagos entre capitalistas, con el crecimiento de la industria,
crecimiento de las operaciones bancarias entre empresas, los bancos empiezan a concentrar capital industrial. Ese capital industrial típico e inherente de los patronos. Bien, de aquellos que invirtieron en su día en las empresas industriales. Empiezan a concentrar ese capital. ¿Qué es lo que ocurre? Que a través, sobre todo, del crédito a las empresas, cuando éstas caen, ya sea por la crisis, porque no pueden competir y demás, esta burguesía financiera, banqueros, sobre todo, acaban apropiándose del capital industrial. ¿Qué es lo que hace esto? Es que distintas empresas se incorporen, no queden bajo dominio de ese capital financiero. Y se produzca un hecho sumamente importante, que es la fusión del capital financiero, o mejor dicho, el capital monetario y comercial, con el capital industrial, dando paso a la oligarquía financiera, que se acaba creando en una institución todopoderosa que controla prácticamente el mundo. Bien, no lo controlan los jefes industriales, lo controla la oligarquía financiera, lo controla todo, pero todo. Incluso controlan los estados. Y además, esta fusión que hace que surja la oligarquía financiera acaba haciendo mucho dinero con la emisión de valores, los empréstitos del Estado, o sea, y más aún en momentos de crisis. Subiendo los tipos de interés, creo que esto suena, ¿no? Pues esto es clave, la burguesía financiera. Bien, luego está la burguesía industrial, la típica burguesía que se caracterizó por invertir su capital en las empresas industriales y la creación de primeras grandes empresas industriales. Claro, estos fueron clave para propiciar la revolución industrial. Esto es un hecho. Y gracias a estas burguesías, lo que hicieron fue concentrar en espacios bastante pequeños a miles o centenares de trabajadores, socializando el trabajo, imprimiendo un carácter social al trabajo. Y no solamente eso, sino que además, como decían Marx y Engels, la burguesía creó a su sepulturero, creó al proletariado. Y fueron prácticamente estos la burguesía industrial. Bien, que fueron aquellos que invirtieron su capital en empresas industriales y aceleraron la revolución industrial. Bien, entonces, pero claro, también he dicho que estos acabaron no fusionando, sí, algunos fusionándose, otros literalmente absorbidos por la oligarquía financiera. Bien, luego está la cuestión de la pequeña burguesía. Aquí la gente se hace un lío tremendo con la pequeña burguesía. Bien, objetivamente, la gente, las personas que están dentro de la pequeña burguesía, o que forman parte de la pequeña burguesía, forman parte porque son dueños de los medios de producción. Punto final. En los términos científicos de Marx, esa gente pertenece a la burguesía. No es por imprimir un carácter reaccionario a esa gente. Y en la historia han aparecido pequeños burgueses que han tenido una actitud revolucionaria incluso. Esto hay que decirlo. Pero lo que hay que dejar claro es que objetivamente pertenecen al campo de la burguesía porque son dueños de los medios de producción. ¿Bien? Pero existe una anomalía, de un carácter contradictorio de la burguesía, y eso incluso se ve en su accionar político. ¿Por qué? Porque muchos pequeños burgueses pueden llegar a vivir peor incluso que trabajadores. Pueden llevarse el trabajo a casa, pueden estar endeudados hasta las cejas, tienen que estar pagando al trabajador y ellos sobreviviendo literalmente. Se dan muchas anomalías con la pequeña burguesía. También hay que decir que son el estrato de la burguesía que más trampas ha hecho con el mercado negro, defraudando y demás, también hay que decirlo, pero tiene un carácter contradictorio la pequeña burguesía, porque a veces puede vivir incluso peor que cierto sector de la clase trabajadora. Bien, entonces, si bien a lo largo del capitalismo, la pequeña burguesía se caracterizaba sobre todo por ser el pequeño productor, que ofrecía un producto, ya sea productos agrícolas o no sé, productos de artesanía típicos originales hechos por ellos o por gente que tenían ellos contratados. Quiero decir que ofrecían mercancías únicas, exclusivas, y tenían que competir con el resto de pequeños
burgueses que ofrecían también su mercancía única. Había competencia, ¿vale? Pero el carácter de pequeño productor se le ha ido a la pequeña burguesía. La pequeña burguesía hoy no es eso. Hoy la pequeña burguesía es más bien minorista. Son los encargados de sacar los productos de las grandes empresas y de las multinacionales y transnacionales. De facto no produce nada la pequeña burguesía. No son pequeños productores. No ofrecen mercancías exclusivas. Algunas sí. Cuidado. Pero la mayoría de ellas no. Los ultramarinos. Los ultramarinos literalmente son minoristas. Sacan los productos de los grandes almacenes, las grandes empresas, de las multinacionales. Lo que puede vender, no sé, no sé, cualquier marca, las patatas Lays, las puedes encontrar en un gran almacén, en un hiper, que en la tienda de tu barrio. Y en la tienda de tu barrio seguramente pertenecerá a Manoli. Pero Manoli no produce nada. En la tienda Manoli puedes ver todas las marcas que tienen las multinacionales. Y él las vende. Además, con un coste mayor. Por el coste de distribución y demás, y porque es una pequeña empresa. Las grandes empresas pueden permitirse bajar y subir los precios porque mucha gente va ahí y porque, bueno, tienen también sus tratos con las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero explicar. Es que la pequeña burguesía hoy no es el pequeño productor de hace 2 siglos, ¿bien? Entonces, claro, también quiero lanzar una pregunta al aire. O sea, ¿por qué es, no? La pequeña burguesía, parte de la burguesía, porque es dueño de los medios de producción, le pertenecen las herramientas, la maquinaria, el local. Pero, ¿podemos afirmar esto realmente? Porque muchos pequeños burgueses que están endeudados hasta aquí, ni siquiera les pertenece el local, las máquinas, porque están endeudados con el banco, o sea, de facto le pertenece al banco. Entonces, podemos decir realmente que son dueños de los medios, de esos medios de producción, que son dueños de esa propiedad privada. Yo lanzo la pregunta al aire. Escríbeme en los comentarios. Bien. Aquí podemos poner el ejemplo de los autónomos, por ejemplo. Y esta gente objetivamente sufre bastante, porque en el sistema capitalista son a los que bastante les golpean, porque ya no solamente con la carga impositiva, sino además porque no pueden competir. No pueden competir, y el desarrollo lógico del capitalismo es que se creen todo grandes franquicias, grandes almacenes, y todas estas tiendas se vayan. Yo pongo siempre el mismo ejemplo con las panaderías. Antes estaba la panadería tal, la panadería no sé qué, que tenía sus propios hornos, su propio pan, y se lo curraban. Ahora mismo en mi entorno, por ejemplo, no existen esas panaderías particulares, son franquicias. Son franquicias. ¿Por qué? Porque el desarrollo lógico es que esas empresas grandes franquicien a esas antiguas panaderías exclusivas. ¿Bien? Ese es el desarrollo lógico del capital. Por eso mismo, la pequeña burguesía está condenada a desaparecer. Carece de sentido, objetivamente. Y de ahí el carácter vacilante. Porque cuando vienen épocas de crisis, los primeros que sufren es la pequeña burguesía, porque no puede competir con la gran empresa, los costes son muy elevados, ¿y qué es lo que hace? Acaba vendiendo la propiedad privada y engorda las filas del proletariado, de la clase trabajadora. Y por eso mismo, esa esencia de clase que tiene la pequeña burguesía, ya sea en épocas de bonanza, de tener enriquecimiento personal, y en épocas de crisis, de irse abajo y literalmente pasar las filas del proletariado, hace que sea un carácter vacilante, un carácter titubeante, ¿no? Que va de un lado a otro, da tumbos, ¿no? Porque la pequeña burguesía puede ser un aliado táctico en la revolución o puede ser contrarrevolucionario. Depende. Dentro de la pequeña burguesía hay que meter al campesinado. El campesinado es una clase per se. El campesinado pertenece a la pequeña burguesía. ¿Por qué? Porque el campesinado
es dueño sí, de una pequeña parcela de tierra, pero es que es dueño del medio de producción, las herramientas que ellos tienen, ellos producen y las venden en el mercado. Hoy en día se le puede vender a un almacén grande, a un hipermercado, a un supermercado o lo que sea. Pues lo importante es que son dueños de los medios de producción, incluso contratan trabajadores agrícolas. Porque esto es otra cosa, el trabajador agrícola no es campesino, hasta aquí mucha gente se hace el lío. Entonces, lo que es importante es que dependiendo de cuál es el grado de proletarización del campo en un país, hay que hablar de reforma agraria o no. Porque las reformas agrarias normalmente aceleran la proletarización del campo. Bien, vamos a la otra clase. Ya hemos hablado de la clase burguesa y los distintos estratos que hay. Ahora vamos a ir a la clase trabajadora. Primero, la clase trabajadora, ¿qué es? La clase que no es dueña de los medios de producción, entonces, para trabajar, para subsistir, para su disfrute, para el ocio, para mantener a la familia, para X o Y, necesita trabajar. ¿Qué es lo que hace entonces? Vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Clase trabajadora. Muy sencillo. Y ahí, pues, sin ningún tipo de particularidad, metemos lo que hablan Marx y Engels. Proletariado, ¿verdad? Bien. Y en el campo, el jornalero, el trabajador agrícola. Bien. No, repito, no confundáis el jornalero con el campesino. ¿Vale? Ahora, muy sencillo, proletario. Vamos a la aristocracia obrera. La aristocracia obrera es la clase más alta dentro del proletariado. ¿Por qué forma parte del proletariado la aristocracia obrera? Porque no es dueña de los medios de producción. La aristocracia obrera, objetivamente, no es dueña de los medios de producción, no tiene propiedad privada, por ende vende su fuerza de trabajo. Claro, ¿cuál es la característica de la aristocracia obrera? Que puede tener una situación privilegiada. Puede mandar, puede dar órdenes, puede delegar incluso su trabajo. Tiene cargos de responsabilidad la aristocracia obrera en ciertos momentos, como los gerentes, los directores de empresas. Esa gente no es dueña de la empresa, son directores y gerentes, pero venden su fuerza de trabajo, cobran un salario. Por ende, forman parte de la clase trabajadora. Ahora bien, creo que estaréis todos de acuerdo que es ridículo igualarlo con el trabajador normal, ¿verdad? No, forman parte de la aristocracia obrera. Son gente que consta de unos privilegios, constan de una posición más elevada y por eso mismo he dicho que esta misma gente puede vivir mucho mejor que muchos pequeños burgueses, por su posición privilegiada y por sus salarios altos. Bien, ahora, también tengo que destacar aquí los funcionarios. ¿Qué ocurre con los funcionarios? Los funcionarios también venden su fuerza de trabajo porque no son dueños de los medios de producción, pero el patrón es otro. El patrón es el Estado. Esto es clave. El patrón es el Estado y constan de unos privilegios. Por ejemplo, en España no pueden ser despedidos. Tienen que ser recolocados, pero no despedidos. Esto es clave. ¿Qué es lo que ocurre con el funcionariado? Lenin ya lo dejó bastante claro en el Estado y la Revolución. Es que, al pertenecer al aparato estatal, se separan de la sociedad y en vez de ser funcionarios, es decir, que sirvan al pueblo trabajador, lo que hacen es separarse del pueblo trabajador y meterse en esa burocracia. Pero objetivamente pertenecen a la clase trabajadora porque no son dueños de esos aparatos del Estado. Se los proporciona al Estado y venden su fuerza de trabajo al Estado a cambio de un salario. Esos son los funcionarios. Y luego tengo que destacar de lo que hablaba Lenin acerca de la aristocracia obrera, porque yo lo he dejado bastante claro respecto a hoy. Pero Lenin hablaba que él consideraba a los trabajadores de las potencias imperialistas que formaban parte de la aristocracia obrera. ¿Por qué? El trabajador de los países imperialistas, sobre todo del centro imperialista, su fuerza de trabajo, su salario, el precio de la fuerza de trabajo, es decir, su salario, vale mucho más que el trabajador de Bangladesh, que el trabajador de Afganistán, el trabajador de Etiopía. Y Lenin, por eso mismo, consideraba que gente que vive en Norteamérica, en Europa, pertenece a la aristocracia obrera por esta misma razón, porque la existencia del colonialismo, hoy neocolonialismo, porque las colonias obtuvieron su independencia política, más no económica, provoca que unos trabajadores tengan un valor
en su fuerza de trabajo mayor que otros. ¿Por qué? Por la existencia de esta dominación imperialista. Y por eso mismo Lenin hablaba de esta aristocracia obrera. Y por eso mismo existe competencia entre trabajadores. Y por eso mismo esa competencia, cuando se habla de un trabajador que viene de un país que sufre un neocolonialismo, nuevamente encuentra resistencia en los países imperialistas. Se fomenta el racismo, por ejemplo, también. Por eso mismo Lenin considera a los trabajadores de los países imperialistas parte de la aristocracia obrera. Bueno, y vamos al último estrato de la clase trabajadora, que es el lumpenproletario. El lumpenproletariado. Bien. El lumpenproletariado también forma parte del proletariado. ¿Por qué? Porque no consta del dominio privado de los medios de producción, no tiene propiedad privada. Y está obligado a vender su fuerza de trabajo. ¿Vende su fuerza de trabajo? No la vende. Pero no nos adelantemos. Por esta misma razón, pertenece a la clase trabajadora. El lumpenproletario no pertenece a la burguesía. Y es el estrato social más bajo de la sociedad. Bien. El lumpenproletario suele ser urbano. Eso ya lo aclararon Marx y Engels. Y se caracteriza, lo acabo de decir, por no tener propiedad privada, pero es que además tampoco vende su fuerza de trabajo. Por X motivos. Pero tampoco vende su fuerza de trabajo. ¿Bien? O sea, no forma parte de las relaciones de producción capitalistas. No es un estrato social productivo. No lo es. Por eso mismo, ni vende su fuerza de trabajo, ni tampoco tiene propiedad privada. Por ende no produce, no forma parte de esas relaciones de producción capitalistas. Bien, entonces, claro, este grupo social improductivo generalmente carece de conciencia social y política y su situación de vida suele ser bastante mala y viene determinado por sufrir muchos de los males del sistema capitalista en sus propias carnes, ya sea la droga, el mundo del crimen, prostitución o malas decisiones en la vida. Pero el lumpenproletario se caracteriza por eso y sobre todo por no vender, ni por tener propiedad privada ni por vender su fuerza de trabajo. Y son improductivos. Bien. Entonces, hemos visto todos los estratos sociales que hay dentro de las dos clases. Claro, estas dos clases tienen intereses antagónicos e irreconciliables. Esto es clave. O sea, los intereses de la burguesía no son compatibles con los intereses de la clase trabajadora. Los intereses de unos pisan la de los otros. ¿Qué significa esto? Que si son irreconciliables estos intereses, toda teoría, todo partido político que abogue por la conciliación de clases está engañando a la clase trabajadora y objetivamente lo que está haciendo es poner a la clase trabajadora a la zaga de la clase burguesa. Eso es lo que está haciendo, porque no se pueden conciliar las clases, es decir, el interés de socializar los medios de producción y poner el trabajo en común, es decir, normalmente en el Estado, después de la toma de Estado, entra en contradicción con el interés de la burguesía de ser dueño de los medios de producción, por ende, comprar la fuerza de trabajo con un salario y apropiarse del capital que generan los trabajadores. Es que es irreconciliable, por eso mismo es imposible la conciliación de clase, por mucho que sea muy democrático un país o un Estado. No es posible. El socialismo entra en contradicción con el capitalismo, es que el socialismo supera al capitalismo. Es la siguiente fase, es la fase de transición al comunismo. Esto hay que dejarlo bien claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de la lucha de estos intereses de estas dos clases surge la lucha de clases, que es lo que Marx y Engels hablaron que era el motor de la historia y que la lucha de estas dos clases, bueno, estas dos clases particulares, no del proletariado y de la burguesía, sino más bien de la clase que históricamente ha tenido la propiedad privada y la clase que históricamente no ha tenido propiedad privada, la lucha entre estas dos ha hecho que la historia se mueva hacia adelante
y pasemos desde el esclavismo hasta el capitalismo, y pasaremos al socialismo, y pasaremos al comunismo. Por eso mismo decía Dimitrov, que la rueda de la historia seguirá girando inexorablemente hasta que lleguemos al comunismo, porque es inevitable, por las contradicciones inherentes del sistema capitalista, y por los intereses de la clase trabajadora. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sé que ha sido un poco teórico, pero bueno, también hay que hacer vídeos teóricos, ¿verdad? Así que bueno, espero que os haya gustado, dar like si os ha gustado, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero, ayudarnos a crecer y que os podamos ofrecer mejor contenido, no sé si habéis dado cuenta, pero bueno, tenemos nueva cámara para grabarme, así seguramente saldré mejor calidad, bueno, ya me diréis. También tenemos en la descripción del vídeo los enlaces para los documentos que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevista, donde tenemos entrevistas muy pero que muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y ahora sí, TikTok. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.